Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo y es un placer que me acompañes una vez más en esta nueva temporada. Como sabes, o por si eres nuevo, te recuerdo que Como Nuevo es un proyecto pensado en resolver o aclarar dudas y preguntas que puedan surgir cuando comenzamos a conocer de Dios. Les recuerdo, todo nace desde mi experiencia y perspectiva personal, con deseos de compartirlas y esperando que sea de bendición para algunas personas o para tu vida, sin olvidar que cada quien tiene una opinión propia y no necesariamente concordará con lo que digamos en este programa. Y si ese es el caso, te invito a que compartas tu punto de vista, externes tus preguntas o comentarios, lo que creas que es importante a través de las redes sociales del programa. En Facebook como nuevo-podcast, en Instagram y Twitter como @comonuevo.podcast, así como en YouTube como nuevo-podcast también, en donde encontrarás los programas. Y sin más que agregar, comencemos con el programa del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de esta sesión. Mira, como he dicho, esta temporada está muy centrada en cómo hacer crecer nuestra fe, dar algunos tips, algunas ideas, algunas pautas que nos ayuden precisamente a hacer crecer más nuestra fe, tener una relación más estrecha con Dios. Y te había dicho que la primera parte de la segunda temporada iba a estar muy centrada en la oración. Y hemos hablado un poco de algunos tips, algunas ideas, una estructura, algunos consejos que nos ayuden precisamente a mejorar la forma en la que oramos. Sin embargo, esta segunda parte vamos a empezar a hablar, voy a empezar a hablar acerca de algunas características que son propias y que deberíamos de adoptar, que formen parte de nuestra identidad para poder hacer crecer nuestra fe. Hay algunas otras cosas que quizás en otras temporadas hable, que también son muy importantes. Una de ellas es el ayuno, y también es fundamental el ayuno para hacer crecer nuestra fe, pero creo yo que eso es un poquito más avanzado. Vamos a empezar por lo básico, por la oración y algunas costumbres o características, como dije, que debemos de adoptar, siento yo, que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Y si estás escuchando este podcast, ya te habrás fijado en el título que está puesto como de esta sesión, que es acerca de la santidad. Quiero hablar un poquito acerca de la santidad, porque me parece a mí un tema, creo yo, muy apasionante. Te voy a hacer una confesión. Esta es, por unas cuestiones técnicas, esta es una regrabación de este programa. Tuvimos que volverlo a grabar, pero me dio una oportunidad para explorar un poquito más acerca de este término. Y te voy a hablar de lo que conocemos como santidad o ser santo. Lo que voy a estarte enseñando, lo que voy a estar compartiendo contigo el día de hoy, lo vas a poder encontrar en la Biblia, en Éxodo 3:5, en Primera de Pedro 1:15, en Romanos 12:1 y en Levítico 21:8, ¿ok? Esto van a ser, este mensaje va a estar inspirado, no lo vas a encontrar literalmente, aparte de un montón de otros versículos que posiblemente te vaya a dar que no son estos, pero que sí están en la Biblia o en algún momento se mencionan, ¿sí? Entonces ahora sí, teniendo esto en claro, quisiera hablar un poquito del tema que es santidad, ¿ok? Hay algunas preguntas que quisiera como abordar, ¿no? ¿Qué significa ser santo y cómo logro crecer, o sea, hacer crecer mi santidad o crecer en mi santidad, ¿no? Y hemos escuchado hablar muchas veces de esta palabra, ¿no? Hasta coloquialmente, eres un santo, eres una persona muy bondadosa, muy misericordiosa, muy buena, muy linda, muy gentil, etcétera, etcétera. Y esta es una santidad que hemos escuchado mencionar como atributo característica de una forma muy coloquial, haciendo alusión precisamente a virtudes buenas y, no sé, extraordinariamente gentiles de ciertas personas, ¿no? A eso normalmente le llamamos santidad, pero en la Biblia vamos a encontrar una santidad diferente. De hecho, una santidad que la podemos dividir en dos tipos de santidad. Así como lo escuchas, o sí, hay como dos interpretaciones de lo que es santidad. Y es que la primera, que creo yo que voy a empezar con esta para empezar a desmenuzar un poquito este concepto, es aquella santidad que muchos pastores o líderes de iglesia adoptan como concepto, que es sinónimo de pureza, ¿sí? Santidad es sinónimo de pureza dentro de la Biblia, libre de mancha. Entendiéndolo de esta forma, santidad significa qué tan alejado estoy yo de las costumbres pecaminosas que manchan mi identidad como hijo de Dios.
La palabra santidad comienza, o ser santo, comienza a tener muchísimo más peso en la Biblia, precisamente en Levítico y en Deuteronomio. Y si tú has escuchado este podcast alguna vez, vas a saber que suelo mencionar estos dos libros de la Biblia con algo de frecuencia. ¿Por qué? Porque suelen ser libros que a veces nos confunden. Pensamos que lo que está escrito en Levítico debería de ser tomado de una manera muy literal. Y aunque he hablado de que no necesariamente esto es así, sí hay algo muy importante que tenemos que rescatar, y esto que vamos a rescatar precisamente viene de la santidad como pureza. Bien, vayamos idealizando esto, vayamos imaginándonos lo siguiente. Estamos hablando de un pueblo de Israel que acaba de salir de Egipto, que está en el desierto, que va a entrar a la tierra prometida, donde la presencia de Dios habita en el tabernáculo en medio de ellos. Y Dios es santo y puro, santo, puro y poderoso como el sol. Entonces, muchas personas que debían de estar cerca de él, o sea, si aquellos que se encargaban precisamente del sacerdocio, los herederos, los descendientes de Aarón, que se hacían cargo de todo lo relacionado con el arca, de todo lo relacionado con el tabernáculo, tenían que acercarse a él para cumplir sus labores. En este estado, Dios en su presencia era demasiado poderoso, demasiado puro y demasiado santo, tanto que si una persona que fuera impura se acercaba a su presencia, moría. De hecho, uno de los hijos de Aarón les pasó esto. No entraron como debían a la presencia de Dios y fallecieron. Esto también se refleja en muchas ocasiones cuando el pueblo de Israel, al estar cerca de la presencia de Dios, tienen miedo. Dice, vamos a morir, vamos a morir. De hecho, cuando Moisés baja del monte irradiando la presencia de Dios, ellos pensaban que iban a morir. De hecho, por eso decían, no queremos estar cerca de Dios, tú danos las leyes y los vamos a obedecer, porque si estamos cerca de él vamos a morir. Es esta idea de que Dios es tan puro, tan poderoso, tan santo, que mi impureza delante de él me hacía vulnerable a morir, como cuando te acercas al sol, que es tan puro, tan intenso, yo muero, desfallezco. ¿Ok? Vayamos entendiendo este concepto de pureza ritual. Este es lo que mencionaba Levítico, incluso Pablo en algunas de sus cartas más adelante hablaba de la pureza ritual, de ser ritualmente puro, ritualmente santo. Tenía que pasar un montón de cosas, hacerse un montón de cosas para poder limpiarnos, o en este caso el pueblo de limpiarse para poder estar cerca de la presencia de Dios. Y de ahí viene esto de presentar sacrificios, ofrendas que podrían ser desde matar a un becerro, a un chivo, a una cabra, o palomas, aves, incluso granos. Todas esas cosas se presentaban precisamente para purificarse y poder estar cerca de la presencia de Dios. Y estas cosas eran muy necesarias porque día a día el pueblo de Israel en el desierto se veían expuestos precisamente a la impureza, que se contaminaban ellos tocando cadáveres, que pues cuando la gente moría lo tenías que tocar, incluso con las secreciones del cuerpo como la sangre de la menstruación o el semen, cosas por el estilo. Nos hacían impuros, los hacían impuros, y era necesario todos estos rituales para ser ritualmente puros. Ahora no es necesario, porque Jesús se presentó a sí mismo como el Cordero, el ritual máximo, la ofrenda máxima que por siempre y para siempre iba a ser vigente para que podamos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de precisamente presentar algún tipo de ofrenda para ser ritualmente puro. A través del sacrificio de Jesús, todos somos ahora ritualmente puros para estar cerca de la presencia de Dios. En ese contexto vale la pregunta de, entonces, ¿es necesario aspirar a la santidad? Si ya no es pues una obligación para estar cerca de la presencia de Dios, si ahora debido a la sangre de Jesús con la que me baño puedo estar cerca de su presencia sin morir, ¿es necesario aspirar a la santidad? Sí, pero una santidad diferente que también está en la Biblia. Levítico habla mucho acerca de la pureza ritual, pero también habla acerca de la pureza moral, que de ahí viene precisamente la palabra santo. Santo significa separado o apartado.
Muchos teólogos y muchas personas tradicionalmente asumen que es ser separado de la impureza, del pecado, de aquellas cosas que nos manchan. Pero también valdría la pena inspeccionar un poquito y es ser separado del mundo que nos rodea. Entonces, ¿tengo que alejarme? No. No tienes que alejarte y vivir como un ermitaño en una colina o algo por el estilo. Dios sabía perfectamente que el pueblo de Israel iba a ser influenciado por las tribus y los pueblos de Canaán. También estipuló varias normas que los iban a separar de las costumbres de este pueblo, dándoles una identidad, diciendo: ustedes no van a ser como los cananeos, ustedes van a ser diferentes. Les voy a dar una identidad cultural diferente y sobre esa identidad cultural voy a generar toda su nación en las cuales yo voy a proteger, porque yo voy a ser el centro de esa identidad, ¿sí? Y eso es algo que todavía es vigente hoy en día. Todavía podemos salir a la calle y estar expuestos precisamente a un montón de cosas, a un montón de ideas, a un montón de influencias que nos pueden separar de nuestra identidad como hijos de Dios. Ser santo no significa que me vaya a alejar físicamente de ellos. Dios sabía que el pueblo de Israel no podía alejarse físicamente del pueblo de Canaán, de los pueblos canaanitas, que existían, los moabitas, de los de Edom, de todas estas tribus que existían en la tierra prometida, pero les insistía en afirmarse en todas aquellas pautas, en todas aquellas ideas, en todas aquellas estructuras social que Él les generó a través de esas reglas y normas que están escritas en Levítico y en Deuteronomio, pero se estaban sujetas a las circunstancias de aquel tiempo. El sentimiento o la idea, si así lo quieres ver, persiste hoy en día. Apártate de aquellas cosas que saben que pueden contaminar tu mente o tu corazón. Después de todo, pecado no significa que seas una persona mala, simplemente significa que te has alejado del camino de Dios. Y no porque seas una mala persona, a veces puedes dejarte someter por la influencia de quizás a otras personas alrededor tuyo. Y ojo, esto puede ir de un extremo muy grande a una cosa muy simple, ¿sí? Sinceramente, yo he visto personas que caen más en pensar que, esto ni al caso. ¿A qué me refiero? Hay personas que a veces pensamos en influencias negativas, pornografía, el ver el alcohol, el fumar, todo ese tipo de cosas que obviamente pueden y van a ser un riesgo constante en la forma en que yo me identifico y me relaciono con Dios. Pero también están un montón de otras cosas, por ejemplo, el juicio, el chisme, no sé, el orgullo, la vanidad, esas cosas que parecieran que no son tan importantes porque no son tan visibles, pero que se van metiendo en nuestras vidas. Tan sencillo como cuando estás tú sentado quizás con tu familia y empiezas a escuchar que empiezan a hablar mal de algún otro familiar, o empiezan a criticar a alguien más, o estás con tus compañeros y empiezan a decir, no, que fulanito, que menganito, y tú te dejas caer en ese juego. Es fácil en un mundo donde todas las personas se la pasan quejándose de todo, criticando a todos, caer en ese juego. Y ojo, que eso precisamente es un camino para abandonar la identidad que Dios puso en nosotros. Porque Jesús, cuando vivió, sí es cierto, habló mal de la hipocresía de los fariseos, pero no habló mal de las prostitutas, Él no habló mal de aquellas personas que socialmente eran marginados, y muchas veces caemos en ese juego de tomar esa cultura y apropiarnos de quejarnos, de hablar mal de las personas. Y la verdad es que si tú analizas la Biblia, las veces que Jesús hizo esto fue muy específico por un problema que estaba viviendo, que todavía es bastante latente, que es la hipocresía de aquellos que se creían muy santos, porque ellos eran santos y puros ritualmente, y eran lo suficientemente santos y puros ritualmente a sus ojos que podían criticar y demeritar la vida de otras personas. De hecho, hay una parte de la Biblia que me encanta, que es cuando los fariseos precisamente confrontan a Jesús diciéndole, oye, ¿por qué te juntas con prostitutas? ¿Por qué te juntas con recaudadoras de impuestos? Y esto lo hacían precisamente porque en la visión judía de aquel entonces, la visión de Israel, hebrea de aquel entonces, es que la impureza me la podían pegar si yo estaba cerca, por eso era necesario todos estos rituales. Entonces, si tú estabas rodeado de personas que eran
ritualmente impuras como las prostitutas, los recaudadores de impuestos y demás, entonces tú ibas a ser contaminado por su impureza. Sí, es por eso que estos fariseos criticaban a Jesús por hacer precisamente eso y otras cosas, por ejemplo, el comer con las manos sucias, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas, estos fariseos, se sentían tan puros y tan perfectos que se sentían facultados para poder criticar la vida de otras personas. Y a veces podemos caer en ese riesgo. Y quizás tú, si estás empezando la vida cristiana, te has sentido de esa manera. Has sentido que otra persona que se hace llamar hijo de Dios te hace sentir mal, culpable y dolido. Pero mira, te voy a decir algo y lo repito, la pureza ritual ya ha sido saldada. Jesús se entregó como el sacrificio máximo. Por lo tanto, estas personas que te critican tienen la misma valía que tú, porque ambos fueron comprados a precio de sangre. Entonces, ni él es más cercano a Dios de lo que tú eres en ese sentido de pureza ritual, ¿no? Pero la pureza moral, la santidad, el ser diferentes del mundo es algo que sí debemos de cultivar y aspirar en nuestras vidas. De que la gente sepa que nosotros somos distintos y no porque se lo estemos diciendo, hey, soy cristiano, ¿sabes? Soy buena persona porque soy cristiano. Te voy a decir algo, el llamarte cristiano no te hace automáticamente una buena persona ni santo moralmente, no te hace santo moralmente. Al contrario, te mete en un compromiso de realmente aspirar a resaltar en medio del caos como alguien que se mantiene firme a sus principios y sus convicciones, de ser gentil, de ser bondadoso, de ser generoso con las personas que le rodean. Eso es verdaderamente ser santo. Como empezaba el podcast, esta idea de que ser santo significa ser bueno, misericordioso, también es bíblica porque significa que eres diferente en un mundo de caos, de corrupción, de maldad, donde es tan fácil engañarte a ti mismo para justificar tus actos en busca de un beneficio personal. Tú tienes que pensar de una manera distinta y resaltar, porque cuando alguien esté hablando mal de otra persona, tú prefieres callarte o mejor apartarte, ser santo, apartarse o hablar bien de esa persona. Que cuando tengas la oportunidad de darle comida a una persona que esté en la calle, dársela. Una vez una persona me dijo tal cual, ¿no? No, es que le estás enseñando a depender o cosas como el Teletón o no sé, el redondeo. No importa, tú sé santo y no te dejes consumir por la negatividad de un mundo que te dice que cada quien debería de velar por sí mismo en un egoísmo que a veces caen en un extremo tan increíblemente destructivo. Tú estás hecho para dar, para ser generoso, para ser bondadoso. Y es bastante notorio que eso te hace santo porque te separa del resto del mundo. Este mundo que prácticamente señala y donde los actos de gentileza parecen ser extraordinarios y fuera de lo convencional. A eso hay que aspirarse santo. Mira, pornografía, alcohol, tabaco y demás vicios o cosas que vemos, obviamente las tenemos que alejar de nuestra vida, pero podemos comenzar con cosas pequeñas. A veces es muy difícil abandonar estas costumbres que son dañinas, que se han arraigado en el fondo de nuestro corazón, pero puedes comenzar por hacer buenos gestos y por no dejarte influenciar por lo que te rodea, por lo que la gente diga que deberías de hacer o cómo deberías de pensar. La identidad que Dios ha puesto en ti la vas a encontrar en la Biblia y siempre se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es, cuando realmente vivimos en este sentido, entonces vamos a aspirar a una santidad porque nos vamos a separar de este mundo que a veces puede llegar a ser muy cruel. Entonces, no necesitas como tal de inicio abandonar un montón de cosas que es importante que lo hagas. Ojo, no estoy diciendo que no. Pero sí puedes comenzar con pequeños gestos. Realmente ser diferente al mundo que te dice que seas de una manera y aspirar a hacer algo totalmente nuevo. Ser un farol de esperanza y que la gente pueda ir a refugiarse o a acercarse a ti sabiendo que vas a traer paz y tranquilidad. Esa es la verdadera santidad a la que debemos aspirar. Y cuando nos concentremos en esos actos o en esas palabras que salen de nuestras bocas, creo que va a ser más fácil que el Espíritu Santo encuentre un camino para poder erradicar el resto de cosas que a veces sí las tenemos que abandonar, pero no es tan fácil. Yo he visto muchas personas que batallan, pero comencemos con lo que sí puede ser un poquito más simple. Y eso es lo que te invito. Sé santo.
sé diferente, piensa diferente, ama y no te dejes arrastrar por el egoísmo y el miedo del mundo. Yo fui Garu, es un placer que me hayas escuchado, espero que tengas una muy bendecida semana. Hasta la próxima.